Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Fenolio Ignacio Ezequiel, actual integrante del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y vengo a hablarles de la contaminación acústica, ¿sí? Preferentemente lo que hacemos en nuestro centro, que es la medición de emisión sonora. Para empezar a hablar un poco, vamos a definir un poco lo que es sonido, lo que es ruido, ¿sí? Lo que es contaminación acústica. El sonido se define como la sensación a nivel del oído producida por la llegada de ondas de presión creadas por movimientos vibratorios de un elemento, que sería el cuerpo sonoro, y propagadas en medios sólidos, líquidos o gaseosos. La onda de presión, que define el sonido, es un conjunto de compresiones y depresiones que se trasladan por el aire. Esta suerte de vaivén entre compresiones y depresiones se repite hasta que el fenómeno finaliza, hasta que la transmisión emisora finalice. Sí o sí se necesita de un cuerpo sonoro, que es el emisor, un medio transmisor, que puede ser sólido, líquido o gaseoso, y un cuerpo receptor, ¿sí? Que en nuestro caso en el ser humano es el oído y el cerebro, ¿sí? O puede haber otro tipo de receptores como un aparato, que es el decibelímetro, ¿sí? Es importante destacar que el sonido no se transmite en el vacío, porque yo necesito una superficie donde hacer la compresión y la depresión, digamos, de esa fuerza, de esa onda de presión, que pueden ser partículas de aire, partículas de agua, ¿sí? En un estado líquido, o en sólidos, ¿sí? Y que en el receptor, en el caso de los seres humanos, sí o sí debe ser un conjunto del aparato auditivo y el cerebro, o sea, el área auditiva, ¿sí? Si alguna de las dos falla, ¿sí? Tanto sea el sistema auditivo como el área auditiva del cerebro, dejaríamos de tener el receptor, por lo tanto no habría sonido, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en este caso, ¿qué hubiese pasado si la humanidad desde sus inicios, ¿sí? hubiese evolucionado sin sistema de la audición, ¿sí? Sin sentido de la audición? El sonido no existiría como tal, ¿sí? Quién sabe que hubiese existido, pero a lo que quiero llegar es que el sonido es definido desde la percepción humana, ¿sí? Y el sonido posee cuatro cualidades, ¿sí? Las principales son intensidad y altura, ¿sí? La intensidad está determinada por la amplitud de la onda y la altura por la frecuencia de la onda, ¿sí? La intensidad se mide en decibeles y la altura en hertz. Y después tenemos al timbre, que está determinado por las características del emisor, es decir, yo conozco cómo suena un auto por sus características, conozco cómo suena una guitarra porque sé que está formada de determinada forma, ¿sí? Una trompeta suena así porque es de metal, etc. Y la duración, que no viene al caso. Como dije, tenemos dos cualidades, que es la altura y la intensidad. La altura o tono me define a los sonidos en agudo, medios y graves, ¿sí? Y depende de la frecuencia vibratoria de ese sonido, ¿sí? Su unidad de medida son los hertz, que no son más que número de vibraciones por segundo. A mayor número de vibraciones, es decir, a mayor hertz, mayor será la altura y más agudo será el sonido, ¿sí? El ser humano tiene un rango audible, ¿sí? Que va desde los 16 a los 20.000 Hz, ¿sí? Por debajo de los 16 tengo a los infrasonidos, ¿sí? Que son sonidos graves que los humanos no podemos escuchar. Y los ultrasonidos son los que están por arriba de los 20.000 Hz, ¿sí? Y un claro ejemplo de estos sonidos son los ecógrafos, de ahí viene la palabra ultrasonografía, ¿sí? Y los silbatos para perros, ¿sí? Y es importante destacar que yo acá puse niños mayor que varones, en realidad niños mayor que adultos sería. ¿Y esto por qué? Porque los niños tienen la capacidad de escuchar frecuencias más altas que los adultos, ¿sí? Y es normal esto porque con el correr de los años el ser humano pierde sensibilidad a las
a las frecuencias agudas, ¿sí? A los sonidos de mayor frecuencia, ¿sí? Por eso un niño va a escuchar mayores agudos que los adultos, ¿sí? Pudiendo llegar a los 20.000 Hz, mientras que los hombres, perdón, los adultos, eh, escuchan capaz que, por poner un número, hasta los 15.000 Hz y de ahí no pasan, ¿sí? Y otra de las cualidades más importantes, que es en definitiva lo que nosotros en el laboratorio medimos, es la intensidad del sonido, ¿sí? Y depende de la amplitud vibratoria, ¿sí? De esa onda, ¿sí? O sea, mayor amplitud, ¿sí? Mayor decibeles, más fuerte el sonido, ¿sí? Y a su vez esta va a depender de la energía utilizada para provocar la vibración. Y un claro ejemplo de esto, si bien por definición no es tan así, ¿sí? Un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando yo subo el volumen de un televisor o de un parlante, ¿sí? Lo que estoy haciendo es aumentar la energía, la electricidad que le llega a ese parlante, ¿sí? El parlante lo traduce en mayor energía de vibración de ese icono, ¿sí? De vibración. Y por lo tanto tenemos un sonido más fuerte, ¿sí? Y los decibeles aumentan. Como dije antes, la unidad de medida es el decibel. El aparato de medición es el decibelímetro, que es uno de los aparatos que nosotros utilizamos en nuestro centro. Y en este caso el umbral mínimo, ¿sí? Va desde los menos 5 decibeles, ¿sí? Límite por debajo del cual no podemos escuchar, y un umbral máximo de 120 decibeles, ¿sí? Este umbral se conoce como umbral doloroso, es decir, desde la intensidad del sonido podríamos definir a un ruido, ¿sí? A los sonidos mayores a 120 decibeles, ¿sí? Que en realidad, ¿sí? Podríamos decir es el umbral o el valor de decibeles, ¿sí? A partir del cual un sonido se transforma ya en ruido, por una cuestión de que ya comienza a generar dolor en el oído humano, ¿sí? Pero cabe destacar que en realidad este límite muchas veces es subjetivo, ¿sí? Por un lado porque va de la mano con la frecuencia de ese sonido, es decir, la altura, cuán agudo o grave sea el sonido. El humano puede escuchar sonidos agudos de mayores, sonidos graves de mayores intensidades, mientras que sonidos agudos generalmente pueden escuchar frecuencias menores, ¿sí? Intensidades menores. ¿Por qué? Porque generalmente el ser humano tiene tolerancia a frecuencias menores, ¿sí? Pero como vamos a ver adelante, ¿sí? La definición de ruido no depende únicamente de la intensidad, ¿sí? De los decibeles. De hecho, para una persona capaz que un sonido de 100 decibeles, ¿sí? Ya causa dolor. Por lo tanto hay un gran factor subjetivo. Y para entrar ya en lo que es el ruido, ¿sí? Ruido y sonido, para diferenciarlos tenemos dos formas básicas de diferenciarlos, ¿sí? Desde la teoría de las ondas, como venimos hablando, y también de la subjetividad, es decir, de las sensaciones que causan el ser humano. Entonces, desde las ondas decimos que un sonido, ¿sí? Es, sin perder de vista que un ruido, ¿sí? Es un sonido, pero que causa efectos negativos o molestos en la persona, ¿sí? Pero supongamos que hablamos de un sonido que es agradable, nos estamos refiriendo a un sonido que es una onda regular, armónica, periódica, que es siempre igual, ¿sí? En cambio un ruido es una onda totalmente irregular, anárquica, sin ningún sentido, ¿sí? No respeta periodos, ¿sí? Y desde las sensaciones que causa en el ser humano, ¿sí? Un ruido es agradable, ¿sí? No causa ningún tipo de molestia. Mientras que un ruido causa sensaciones desagradables, ¿sí? Es molesto para el ser humano, ¿sí? Ya sea que cause efectos negativos orgánicos o no, es decir, no necesariamente para hacer un ruido tiene que dañarme la audición, ¿sí? Puedo tener daño psicológico o neuropsicológico a decibeles mucho menores, y ya vamos a ir viendo más adelante a qué me refiero con esto, ¿sí? Y en viceversa, puedo tener sonidos, por ejemplo, en una confitería bailable mayor a 120 decibeles, pero que a la persona
o la persona no lo interpreta como un ruido porque está disfrutando del momento, ¿sí? Más allá de que le esté causando un daño en el oído, ¿sí? Espero que se entienda a qué quiero llegar, es decir, no solamente va a depender de la intensidad, ¿sí? Puedo tener sonidos por arriba de 120 decibeles que no van a ser interpretados como ruido, mientras que voy a tener sonidos por debajo de 120 decibeles, de 40 a 60 decibeles, que sí van a ser interpretados como un ruido por la persona. Y para introducir otros términos, ¿sí? Simplemente voy a definir inmisión e emisión brevemente, ¿sí? Inmisión, diferente a lo que puse acá, inmisión es todo lo que llega a un receptor, sin importar en qué parte estemos, ¿sí? Si yo estoy afuera de un ambiente cerrado, o sea, estoy en un ambiente abierto, y el emisor está afuera, lo que yo recibo es la emisión, ¿sí? La emisión es difícil medirla, ¿sí? Me tengo que colocar al lado del parlante, al lado del auto, ¿sí? Y siempre va a ser la emisión una medida relativa, porque suponiendo que estamos a una distancia, siempre va a haber elementos que estén metidos en el medio, como ser una pared, ¿sí? Un árbol, etcétera, ¿sí? Entonces, la emisión nunca va a ser una medida directa, ¿sí? O fidedigna, ¿sí? Que va a decir, bueno, yo estoy midiendo esto, significa que el emisor está emitiendo tantos decibeles. Bueno, no es tanto así porque tengo interferentes en el medio, ¿sí? Y ya para definir, ¿sí? Lo que es contaminación acústica, y es lo que a nosotros nos compete, decimos que son niveles elevados de emisión sonora. Recordemos, la emisión es todo lo que nosotros nos llega, ¿sí? A un receptor, ya sea nuestro oído o el decibelímetro, ¿sí? Entonces son niveles elevados de emisión sonora por encima de los valores recomendados, ¿sí? Por los entes reguladores, producto de la actividad humana exclusivamente, y que provocan efectos negativos sobre la salud psicofísica, y quiero recalcar el término psico, ¿sí? Y la calidad de vida de las personas. Y un poco lo que ya había hablado, se los recalco, los efectos de los ruidos excesivos sobre la salud humana no solo dependen de la intensidad del ruido, que es lo que nosotros medimos, ¿sí? Sino que entran en juego otros factores, como principalmente el tiempo de exposición, las características intrínsecas del ruido y la predisposición de la persona a dicho sonido. Y claros ejemplos de esto, ¿sí? Por ejemplo, una persona que trabaja en una fábrica que está expuesta, por ejemplo, a todos los días a 70 decibeles, ¿sí? Capaz que para él no es un ruido molesto, pero a la larga, con el correr de los años, si todos los días está expuesto a ese ruido, si bien no le va a generar dolor, ¿sí? Pero va a ir perdiendo la audición. Por otro lado, las características intrínsecas del ruido. Puedo tener, por ejemplo, a las 3 de la mañana una canilla goteando, ¿sí? Y la persona lo va a interpretar como un ruido molesto, ¿sí? Y capaz que ese sonido tiene 20 o 10 decibeles, ¿sí? Pero sin embargo es molesto. No causa dolor, pero sí podríamos decir que causa una molestia psíquica, ¿sí? Y la predisposición de la persona a dicho ruido. Y un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, supongamos el ejemplo de una casa que está al lado de una confitería bailable. Adentro del boliche tenés 120, 130 decibeles, y en la casa capaz que tenés 70 decibeles o 60. Para el que está con 120 o 130 decibeles bailando adentro de la confitería no le causa dolor, no le causa molestia. Sin embargo, para el que está dentro de su casa queriendo dormir a las 3 y media de la mañana y recibe una emisión de 40 50 decibeles, es súper molesto. Por lo tanto, tiene que ver mucho en esto el tema de la subjetividad de la persona, ¿sí? Obviamente lo que no podemos negar es el daño orgánico que causaría sonidos por arriba de 120 decibeles, ¿sí? O de menor decibeles pero sostenidos en el tiempo, ¿sí? Eso es innegable.
Como veníamos diciendo, ¿sí? Los efectos, ¿sí? Lo podemos dividir en efectos orgánicos y neuropsicológicos. Dentro de los efectos orgánicos tenemos la pérdida auditiva, que puede ser provisoria o permanente, los acúfenos, ¿sí? Que es esa sensación de un pitido dentro del oído constante, efectos simpático-miméticos, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con decibeles extremadamente altos, ¿sí? Por arriba de los 120 decibeles, ¿sí? Que causa hipertensión, cefalea por vasoconstricción encefálica, alteraciones digestivas, diplopía, ¿sí? Y por encima de los 180 decibeles tenemos estallido de alvéolos pulmonares, síncope y muerte súbita, ¿sí? No sé qué hay mayor a 120 decibeles, supongo que eh, bombas atómicas, no sé qué puede ser de ese valor, lo desconozco, pero la bibliografía lo describe y establece estas consecuencias, ¿sí? Y los efectos neuropsicológicos, ¿sí? Como dije antes, son el estrés, la ansiedad, la histeria, la irritabilidad, psicosis y principalmente trastornos en el aprendizaje, atención e insomnio, ¿sí? Como dije y les vuelvo a repetir para que quede claro, los efectos negativos sobre la salud no dependen únicamente de la intensidad del sonido medido, ¿sí? Es muy fuerte el componente subjetivo. Y acá para dejarles algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en un campo en silencio, es decir, lo que se conoce como sonido de la naturaleza, estamos entre los 10 y 30 decibeles, ¿sí? Una conversación entre dos personas en una clase, en una habitación, va entre los 40 y 60 decibeles. Y ahí podemos ver que una turbina de avión, ¿sí? O un auto de competición va de los 120 decibeles o más, ¿sí? La OMS establece un nivel de confort auditivo de 70 decibeles, ¿sí? Aunque con las experiencias propias, ¿sí? Nosotros, desde nuestra experiencia, lo que nos parece es que el confort lo podemos encontrar entre los 40 y 60 decibeles, ¿sí? Debido a esto, si en un campo tenemos 30 decibeles, ¿sí? Uno piensa y dice, bueno, eso es confort auditivo, ¿sí? Entonces no cierra mucho que el confort auditivo esté a los 70 decibeles, ¿sí? Además de que a los 90 decibeles nosotros como seres humanos comenzamos a perder capacidad de definición auditiva, como así también a pocos decibeles, ¿no? No podemos diferenciar bien qué es lo que estamos escuchando, ¿sí? Y a partir de los 120 decibeles, obviamente, como ya les dije, empezamos a experimentar dolor, ¿sí? Algo importante destacar acá es que la escala de los decibeles es una escala exponencial, es decir, si yo tengo, por ejemplo, 70 o 71 decibeles, no estoy diciendo que tengo un decibel más,